Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Ideas Luminosas. En el episodio de hoy vamos a hablar de sostener. Sostener procesos, sostenernos a nosotros, sostener ideas, sostener negocios, sostener vínculos. Para lo que vos lo necesites lo podés usar. Capaz yo voy más hacia un lado con los ejemplos, pero llévalo siempre a tu imaginación, llévalo siempre a lo que vos estás viviendo. ¿Cuántas veces empezaste algo y no lo sostuviste? Desde una actividad física, una carrera, un negocio, un trabajo, un vínculo de pareja. Muchas veces pasa que tenemos muchas ideas, pero hacemos y cambiamos rápidamente porque no sabemos sostener los procesos. O también nos puede pasar que tenemos muchas ideas y estamos analizándolas y ese famoso parálisis por análisis aparece y no pasamos a la acción. Esos son dos casos muy normales que se dan en diferentes ámbitos y hoy tengo ganas de hablar de eso, para que aprendamos a sostener ideas, evaluar y después recién decidir qué sí y qué no, qué funcionó y qué no funcionó, qué fue útil. Y siempre de todo vamos a obtener aprendizajes. ¿Te suena la frase cuando esté listo empiezo? Por ejemplo, esto es muy común. En general nos pasa que, como les decía recién, nos enganchamos en la perfección, en que todavía nos falta algo más por estudiar, algo más por saber, algo más por más de conocimiento, y no nos sentimos preparados, no nos sentimos listos para empezar a pasar a la acción. O también puede ser, como les decía, que sobreanalicemos diferentes opciones y como no sabemos cuál elegir, nos paralizamos y no hacemos nada. Y eso, a su vez, ¿qué pasa? Nos genera un montón de emociones que no nos hacen sentir para nada bien. Aparece la culpa, aparece un poco ese sentimiento de no estar haciendo lo que digo querer, que genera una cantidad de emociones que no son placenteras porque es como si estuviéramos jugando en el equipo contrario, en la vida nuestra, y eso no está bueno. Así que me parece que este episodio, si estás en alguno de esos momentos, estaría bueno que lo escuches y veas qué te puede servir. Porque la idea va a ser que aprendamos a aceptar esa imperfección, aceptar que no va a ser perfecto porque nada cuando empieza puede estar en su mejor versión. A medida que caminemos, a medida que experimentemos, que probemos, que cambiemos, que modifiquemos, vamos a obtener mejores experiencias, mejores servicios que vamos a brindar, mejores productos. La relación de una pareja va a ser mejor porque aparece la confianza entre las partes que se crea en el camino y la confianza en uno mismo. Nosotros mismos en el camino vamos creando la confianza para saber que sea lo que sea que suceda, vamos a estar bien. Pero porque empezamos a confiar en nosotros, en nuestra experiencia, en lo que vamos aprendiendo en el camino, en esos errores, entre comillas, que nos cuestan las experiencias mismas, pero hay una realidad, y es que no se aprende a nadar leyendo sobre el agua. Ideas podemos tener un montón. Cursos, capacitaciones, información, que hoy en día hay que tener mucho cuidado porque hay más información o desinformación, entonces ojo con eso. Pero hay que pasar a la acción, hay un momento en el que tenemos que decidir pasar a la acción. Porque en general, no es que no pasamos a la acción porque no sabemos algo. La teoría seguramente y un poco de práctica, depende de lo que hayas estado, de lo que estemos hablando, seguramente tenés. Pero en general estamos esperando el momento perfecto. Cuando todo esté listo, empiezo. Y ese momento
en general no llega. Nosotros tenemos que crearlo. Podemos estudiar una carrera, recibirnos, hacer una especialización y otra más, pero si nunca salimos a la cancha, si nunca salís a la cancha, si no vas y haces algo con todo eso, no va a haber aprendizaje real, porque el aprendizaje real se da cuando tenemos teoría y práctica, cuando podemos hablar de la parte teórica más la parte práctica, que es la experiencia, que es con lo que hay, con lo que tengo, con lo que sé, voy y empiezo. Y si necesito alguien que me supervise a alguien. Alguien que tenga experiencia, voy con ese alguien que tenga experiencia. Pero tengo que empezar a hacer yo también algo, aunque sea súper chiquito. Entonces, vamos a ordenar un poco esta idea. Los dos ejemplos que les traigo están relacionados con esto. Si vos, por ejemplo, estás estudiando una carrera, te recibís y después decís, bueno, ahora voy a hacer una especialización y haces una especialización, pero no pusiste en práctica absolutamente nada de todo lo que aprendiste, simplemente seguís incorporando teoría. Ahora, también puede pasar, como les decía, de tener muchas ideas, por ejemplo, salí de la salí de la escuela y no sé qué quiero estudiar, y entonces digo, bueno, voy a estudiar esto o esto o esto, y tengo un montón de ideas. Bueno, lo más recomendable ahí es, ojo, porque en general tenemos ideas, pero no tenemos la información suficiente. Entonces ahí lo que hay que hacer es un research bastante grande de qué realmente, por ejemplo, dónde se da esa carrera, si es posible para mí ir a ese lugar, otras personas que la hayan estudiado o la estén estudiando que piensan, como tener mucha información para ir descartando o seleccionando cuál me resuena más. Y después también tengo que ser muy honesto conmigo, después de que busco información, bajar el ruido, conectar conmigo, con lo más profundo, que en realidad yo siempre sé, que me quiero arriesgar por algo en general. Y ya sé por lo que me quiero arriesgar, pero empiezo a ponerme excusas. Capaz que digo, no, pero cuando me reciba voy a ganar más haciendo tal cosa. Y es como, ¿qué? Bueno, pero ¿qué querés hacer vos? Entonces, necesitamos bajar el ruido después de buscar tanta información y tomar coraje y arriesgarnos. Hay un concepto que me gusta mucho, que cuando hablo de aprendizaje real, se me viene este concepto que es aprender con H. Lleva una H en el medio. Entonces, ese aprender es como pasar por el cuerpo. Es como no solo aprender como de tener información, conocimientos, sino también de pasar la experiencia por el cuerpo. Yo creo que ahí realmente podemos encontrarnos con la magia de eso que estamos aprendiendo, si lo que estamos aprendiendo nos gusta, es cuando realmente nos animamos a pasar esa experiencia por el cuerpo, a equivocarnos, porque obviamente que va a pasar. O sea, ¿cómo que no nos vamos a equivocar? Es necesario para aprender, porque es la forma de llegar a ser el mejor en algo, si quieres ser el mejor en algo, o la forma de llegar a ser bueno en algo. Es haciendo, 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 y no haciendo, haciendo, haciendo sin juicio. Es haciendo, observando, viendo qué funciona, qué no, pero también dándole la oportunidad a eso un tiempo para que lo tengo que sostener para saber si eso realmente está funcionando o no. En general, sostener procesos es uno de los desafíos más grandes, porque el proceso y el camino muchas veces es difícil, muchas veces es desconocido, pero no solamente desde la parte en práctica. O sea, no solamente que la práctica es desconocida, sino que también nos desconocemos a nosotros mismos habitando ese proceso que estamos viviendo. Porque en el camino nos vamos convirtiendo en alguien distinto, porque la experiencia nos enriquece por completo. Entonces, es como que em, es difícil a veces sí, pero es un desafío que creo que vale la pena. Mientras estaba armando el podcast de hoy, me acordaba que había visto un reel que me pareció súper lindo de Michael Jordan, en donde él dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos.
26 veces me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito. Y cuando estaba buscando eso, me acordaba que uno de los primeros episodios de este podcast, que se llama En la cancha se ven los pingos, no lo escuché hace un montón, no me acuerdo, pero me parece que estaba bastante relacionado con este tema que estamos hablando hoy, así que por ahí podés ir a verlo, a ver qué decía en ese momento, porque es de hace un par de años y puede ser interesante. Me gusta mucho la frase en la cancha se ven los pingos, como un poco graciosa también, pero está buena para esto que estamos hablando, porque básicamente ahí realmente nos vamos a encontrar con nosotros. Y nos tenemos que, o sea, tenemos que encontrarnos con nosotros desde la curiosidad para aprender más y pasar más experiencias por el cuerpo, y no desde el juicio de, ay, no, no sabía esto, ay, no me acuerdo lo otro, no me acuerdo de algo, voy y lo chequeo, lo reveo, no me tengo que acordar todo. No, no hay, o sea, no tengo que acordarme todo. A medida que mi cerebro conecte la experiencia con la parte textual o el concepto, ahí va a ser más fácil que yo me acuerde. Muchos de nuestros recuerdos quedan, el recuerdo queda grabado en imágenes, son como pequeños archivitos todos de imágenes, entonces esas imágenes las voy a ir creando a medida que también pase la experiencia, entonces ahí va a ser mucho más enriquecedor y eso además me va a permitir crecer en eso que estoy experimentando. Porque no porque incorpore más conceptos es que voy a ser mejor en lo que estoy haciendo, o ser más capaz, o sentirme más seguro en lo que estoy haciendo, o en lo que estoy viviendo, sino también es por pasarlo a la práctica, por tomar la decisión de dar ese primer paso. Entonces, en el momento que me decidí por una idea, por una carrera, por algo que me gusta, que quiero ir por eso y que realmente me apasiona o me interesa demasiado eso que estoy aprendiendo o que estoy empezando a hacer, le tengo que dar un tiempo. Tengo que usar una metodología, tengo que darle tiempo a esa metodología y observarla. Y después ahí recién de que la observo y veo si tiene resultados que estoy conforme o no, empiezo a ir tocando, modificando, mejorando, aprendiendo de realmente pasar la experiencia por mi propio cuerpo. Una frase que me gusta mucho es, se las voy a leer ahora y dice, el fracaso no es lo opuesto al éxito, es una parte importante de aprender a tener éxito. A mí, la palabra fracaso la podemos ver entre comillas o podemos decir que es o sea, ¿qué es un fracaso en realidad? Pero bueno, vamos a ponerle que hablamos de, bueno, fracasé en algo. En realidad, yo creo que realmente se da un fracaso si vos no estás aprendiendo de esa situación. Si te quedás en la queja, te quedás en el no soy suficiente o en el no soy para esto o no sirvo, en vez de ver la situación, reverla las veces que sean necesarias, aprender de eso y volver a intentar haciéndolo con ese aprendizaje nuevo que te va a nutrir por completo. Entonces, creo que si vamos a hablar de fracaso, el único fracaso es o no empezar algo por miedo, por buscar el perfeccionismo y entonces nunca lo empiezo directamente y me estanqué. Nunca me arriesgué y me quedé con la duda para siempre. Me quedé con el, ¿qué hubiera pasado si? Ese puede ser uno. Y otro es cuando me equivoqué, le erré y no decidí aprender de eso y volver a intentar con ese nuevo conocimiento que tengo ahora. Entonces, en la medida además que nosotros avancemos en esas experiencias, lo que va a ir sucediendo es que vamos a tener como una cajita llena de herramientas. Es como que cuando vos, la parte teórica también son herramientas, obvio, ¿no? Pero no es suficiente, no alcanza. Capaz que para alguna carrera sí, pero si vos, por ejemplo, no sé, me imagino a alguien que investiga. Bueno, pero si en algún momento no te pones a esas investigaciones, compartirlas con el mundo, o escribirlas, ordenarlas y organizarlas y compartir eso, es como que eh, va a quedar en la nada. No se va a generar lo lindo que tiene el compartir después todo eso que vos puedes dar, todo tu potencial y todas tus ganas y todo tu entusiasmo de eso que vos le estás metiendo pilas, energía, tiempo y dedicación. Entonces, si estás en un momento del loop en donde tu mente da vueltas y da vuelta como un perro que está tratando de agarrarse la cola,
es momento de que lo cortes. Es momento de que bajes las ideas a un papel, a la computadora, a una pizarra, que no sé, las anotes por donde sea, las busques información y empieces a tomar decisiones. Deja de patearlo. Deja de patearlo porque o bien decidí, bueno, no, listo, esto no lo quiero hacer, pero no te quedes con la idea de que no lo hiciste porque no tenés tiempo, por ejemplo. ¿Lo querés? Organízate. Y si no, deja de decir que no lo querés más y listo. Y hace foco en las cosas que sí querés. Pero me parece muy importante empezar a darnos cuenta de eso porque nos genera mucho desgaste y peso mental y emocional. Patear las cosas, el famoso hoy en día que todos usan esto de procrastinar, no, es que procrastino, es que procrastino. Bueno, no sé, parece que como todo les pasa, entonces está bien decirlo y no hacer nada al respecto. Y no creo que eso sea verdad. Me parece que lo mejor es de tomar la decisión de ver esa situación y decir, bueno, che, ¿qué quiero? ¿Realmente lo quiero? Bueno, ¿qué voy a empezar a hacer para tenerlo o para hacerlo o para llevarlo adelante en mi vida y poder experimentarlo? Bueno, ok, me decidí por algo, recopilé información, hablé con un montón de personas que ya lo vivieron o que están en la misma que yo o ya lo saben, tanto las que me digan cosas que le gustaron o las que no, y después me voy a conectar conmigo, me voy a relajar y voy a hacer eso que yo ya sé que quiero hacer. Que no importa lo que diga fulanito, menganito, yo sé lo que quiero hacer. Entonces me voy a arriesgar, me voy a arriesgar a equivocarme, entre comillas. Porque si hay, o sea, por algo me está pidiendo todo mi cuerpo que viva esa experiencia. Nada es porque no tiene sentido. En realidad todo tiene sentido y todo está alineado perfectamente. Entonces, animate a equivocarte, animate a fracasar, que va a ser mucho más beneficioso que quedarte donde estás o que no dar el paso, o que no atreverte a cumplir eso. Y sabete sostener. Y si no sabes, no sabes sostenerte, aprende a sostenerte. Y en el camino vas a ir encontrando herramientas para sostenerte a vos, para sostener tu mente, para sostener tu energía, para sostener tus ganas. Entonces, la idea de este episodio es eso, que salgas del loop mental y conectes con lo que quieras hacer y des ese primer paso. Y si ya lo estás dando, que dejes de pensar que hay un curso más que te falta hacer y empieces a mejorar ese servicio, producto o lo que sea que vos o ese negocio desde las bases y lo sostengas por un tiempo en vez de empezar cosas nuevas todo el tiempo. Porque hoy además las redes sociales nos están todo el tiempo vendiendo talleres. Siempre hay algo más que te falta. Ojo con eso porque cuando tenemos esta tendencia a la sobreexigencia o al perfeccionismo o a que todo si no lo hago bien no lo hago, muchas veces lo que sucede es que la mente está mucho en la falta. Y ahí vamos a ir con la parte mental. ¿Sí? Con la parte de, che, mi mente, ¿dónde está en lo que me falta o en todo lo que ya estudié, en todo lo que ya, los conocimientos que adquirí, en todas las ganas que tengo? Porque cuando hablo de que en la mente esté en la parte de lo que sí hay, de lo que sí ya estudié, de lo que sí ya me formé, de lo que sí ya tal vez practiqué con algún compañero, em, también tenemos que ver todos nuestros valores también. Porque algo que veo mucho en sesión es que muchas veces damos por sentados cosas que nosotros somos naturalmente y las damos por sentado porque estamos acostumbrados a ser así. Capaz que sos responsable y es como, nada, o sea, cualquiera es responsable. No, no cualquiera es responsable. Entonces, todos esos, todas esas son cualidades que están buenas tenerlas en mente cuando estoy buscando pasar a la acción en algo. Porque si yo estoy en la falta va a ser mucho más difícil, porque obviamente si me falta todo eso encima, ¿cómo voy a pasar a la acción? Pero cuando yo estoy en lo que tengo, en lo que ya soy, en los valores que me hacen eh, mejor persona o que me hacen, no sé si mejor persona es la mejor definición, pero que me hacen sentir más orgulloso o confiar un poco más en mí a la hora de arriesgarme. Eso me gusta. Confiar un poco más en mí a la hora de arriesgarme. em, lo tengo que tener en cuenta, lo tengo que tener presente, les tengo que dar importancia a esas cosas, porque son las que me van a hacer, que me van a animar a moverme y a saberme sostener en los procesos. Y a saber que pase lo que pase, estoy ahí yo, con todas esas, con todo eso que sí ya estudié y todo lo que ya soy, o todo lo que, o la experiencia, si no es.
digo estudiar, pero puede ser experiencia de otros trabajos, experiencia de otras situaciones, experiencia de otras relaciones. ¿Entienden más o menos a lo que voy? Bueno, entonces hablamos un poco de la parte mental, emocional, física, porque la parte física es mover el cuerpo para pasar a la acción. La parte mental es empezar también a hacer foco y darle lugar a lo que ya sabemos y lo que ya somos. Y también la parte emocional requiere mucha conciencia porque las emociones necesitamos prestarles mucha atención para saber si hay alguna emoción que es la que tal vez está relacionada capaz que con alguna creencia o con algún pensamiento, una idea que no me está dejando pasar a la acción o que me está haciendo procrastinar o que me está... Entonces tengo que ser muy consciente de esto, me tengo que escuchar mucho. Al menos esta es mi perspectiva. Tal vez no es la única, pero yo creo que por lo menos para que no es que sí o sí tenemos que tener esa conciencia para poder hacerlo, pero sí para disfrutarlo un poco más a los procesos. Y el disfrutar un poco más los procesos nos va a permitir también sostenerlos más tiempo. Porque en la medida, como les decía hoy, de que voy avanzando en un proceso y me voy sosteniendo en ese proceso, voy creciendo, porque me voy convirtiendo en una persona capaz de pasar a la acción eso y a medida que hago eso después puedo hacer algo más y algo más y algo más y siempre hay algo más. Entonces la forma de que esos procesos sean, los pueda disfrutar más y pueda sacar más provecho y pueda divertirme un poco más, es tener mucha conciencia de mis emociones, de mis pensamientos, dónde está mi mente. Tengo que volverme medio un experto en mi mente, en mi cuerpo, en escucharme, en detectar qué necesita, en escuchar las emociones, si están trabadas en algún lado de nuestro cuerpo o si simplemente aparecen en algún momento y las estoy eligiendo sostener, porque ojo con las emociones, que esto ya lo hemos hablado, pero se pueden transformar en un estado de ánimo y el estado de ánimo puede ser que no esté jugando a nuestro favor, entonces, bueno, tengo que tener tal vez mucha conciencia de esto para poder vivir los procesos lo más disfrutable posible, lo más amenos posibles, para hacerme el camino más lindo, desde un lugar mucho más ameno conmigo mismo y mucho más compasivo también. Porque me parece muy importante ser compasivos con nosotros mismos en los procesos, sea cual sea el proceso que estemos eligiendo atravesar. Pero no tan compasivos para no pasar a la acción, ¿sí? Y algo que me gustó mucho que traje hoy es como esto de hacer foco en lo que sí, porque es lo que me va a permitir tomar el coraje, porque me va a permitir confiar un poquito más en mí. Y a medida que dé un primer paso y me arriesgue un poquito, no tiene que ser el salto más grande de tu vida, puede ser uno súper chiquito, pero que te acerque a eso que vos querés vivir, a esa experiencia que querés hacer, a eso que tenés ganas de animarte, porque siempre va a ser mucho mejor quedarse con la anécdota que con las ganas. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Eso es lo que tenía ganas de compartirles hoy. Espero que les haya gustado. Si llegan a pasar algo a la acción, me lo comparten, ¿eh? Les mando un abrazo enorme, que tengan un excelente día, noche o la hora que sea que estén. Abrazo. Bye.